señoras y señores senadores, representantes de la soberanía de esta Cámara, yo intentaría complementar las exposiciones de los dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores con las cuestiones jurídicas que en mi concepto deben ser elementos, insumos de trabajo para esta honorable Cámara, a efecto de que puedan dictaminar con fundamento los planteamientos que les han sido enviados por la Cámara de Senadores. Esta iniciativa preferente comprende modificaciones y adiciones en 287 artículos y la derogación de 23 de los 1053 que integran la Ley Federal del Trabajo vigente. En la mayoría de sus artículos hay propuestas aceptables y muchas coincidencias conceptuales y algunas literales, acordes con los contenidos de las iniciativas de reformas a la Ley Federal del Trabajo de la Unión Nacional de Trabajadores y Partido de la Revolución Democrática, en lo relativo a voto libre, directo y secreto en elecciones sindicales, a transparencia sindical, sobre todo en el registro público de los sindicatos y los contratos colectivos, a la prohibición de injerencia patronal en la libertad sindical, a la supresión de la cláusula de exclusión y al aumento en 16 tantos a las sanciones por violaciones a la Ley Federal del Trabajo, entre otras. Pero la cuestión que suscita controversia no es de carácter cuantitativo, es de naturaleza cualitativa. Se promueve regresión a derechos fundamentales de los trabajadores que, con el rechazo de los diputados de lo más destacable y destacado de la iniciativa preferente, lo hacen inaceptable. En la iniciativa preferente se plantearon modificaciones a los derechos colectivos, sindicatos, huelga y contratación colectiva, a los derechos individuales, a lo procesal individual y colectivo, a requisitos para autoridades laborales y a sanciones por violaciones a la ley. Sobre los sindicatos, yo haría simplemente algunos acotamientos jurídicos adicionales en relación al artículo 371, que plantea voto libre, directo y secreto obligatorio en la elección de todas las directivas de todos los sindicatos. Y aquí hago un acotamiento que es fundamental. Como ya se dijo en esta mesa, la mayoría de los sindicatos que existen registrados en este país, sobre todo en las juntas locales de conciliación y arbitraje, no son sindicatos. No son sindicatos que hayan sido integrados con trabajadores, sino simulaciones sindicales otorgadas por el beneplácito de las juntas que no cumplen con su deber de impartir justicia, y posteriormente estos sindicatos se han constituido en instrumentos para desnaturalizar la principal de las instituciones del derecho colectivo, la contratación colectiva, mediante la proliferación de más de un 90% de cerca del 1.000.000 de contratos colectivos que existen depositados en este país, en contratos colectivos de protección patronal, que afectan en lo fundamental la libertad sindical, por cuanto que la ley establece que si hay un contrato colectivo depositado, sin importar su naturaleza y sus alcances, esto impide el ejercicio de la huelga por firma de contrato colectivo. En cuanto que estas simulaciones sindicales impiden la propia libertad de asociación de los trabajadores, porque las juntas, a pretexto de que ya existen por ahí sindicatos integrados en las empresas, se niegan a reconocer a aquellos que tienen la naturaleza legítima de ser fundados por los trabajadores de carne y hueso. Esta iniciativa, entonces, en el artículo 371, que ha sido combatida con el supuesto de que es inconstitucional y que afecta la autonomía de los sindicatos, el voto libre, directo y secreto, yo diría que es exactamente lo contrario. El voto libre, directo, universal y secreto en las elecciones sindicales es constitucionalmente obligatorio y está contemplado en los artículos primero, 41, 102, apartado B y 133, que establece, conforme a sus principios de convencionalidad, me refiero a los convenios internacionales elevados a categoría de Constitución, de primacía y progresividad de los derechos humanos y de supremacía constitucional,
que esta forma de votación es obligatoria en todo tipo de organizaciones sociales e instituciones políticas. De suerte que en este sentido ya fue expresado claramente que los convenios internacionales que se pusieron en esta mesa obligan a la existencia del voto libre, directo, universal y secreto en las elecciones sindicales, porque son necesariamente contenidos obligatorios marcados por la propia Constitución. Llama la atención, por ejemplo, que el artículo 931 de la iniciativa referente al voto libre, directo y secreto y padrón confiable para el recuento en huelga y titularidad contractual se haya soslayado también en la Cámara de Diputados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ejecutoria 74/2008, estableció que el voto libre, directo, universal y secreto es obligatoriamente necesario en los recuentos sindicales. Luego entonces, la modificación del 931, que regula las formas y procedimientos para el recuento en huelgas y en titularidad sindical, debió ser aceptado en sus términos porque responde a imperativos constitucionales elevados a jurisprudencia por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El aspecto de transparencia sindical no se refiere solamente al asunto de rendición de cuentas de los sindicatos, se refiere en lo fundamental a la transparencia en los registros de los sindicatos y de los contratos colectivos, porque en la práctica, señoras y señores senadores, cuando un grupo de trabajadores logra constituir un sindicato con todas las dificultades que conlleva un procedimiento tortuoso en donde no se litiga por derechos, sino contra juntas federales, contra juntas de conciliación y arbitraje, principalmente en los estados que no cumplen con su función jurisdiccional, se encuentra entonces que la posibilidad de que estos sindicatos lleguen a la contratación colectiva no es posible porque ya existe un contrato colectivo depositado y los registros de los sindicatos en la mayoría de los estados de la Unión son secretos y a ellos no les abarca el sistema de transparencia del IFAE porque es de carácter federal. Luego entonces este tipo de señalamientos que están en la iniciativa deben ser aceptados porque son imperativos de derecho y de justicia social en este país. Si gusta concluir. Sí, terminaría diciendo que si no se dan en este país sindicatos auténticos y contratos colectivos auténticos, no será posible el progreso nacional con justicia social. Muchas gracias. Muchas gracias.